Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 967 e intentaremos acabar de estudiar el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Gálatas. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Ayer comentamos el problema que tenía Pablo con las malas enseñanzas que los Gálatas recibían de los falsos profetas. Hoy continuamos examinando el calentamiento de cabeza de Pablo, para que los Gálatas pudieran entender lo que les quiere decir. Y cambiando de escenario, comienza a explicarles el pacto que Dios realizó con Abraham. Bien, pues continuando con este tema del pacto, voy a leer los versículos 15 y 16. Dicen así: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, unas veces ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. Veamos, Victoria, después que un convenio ha sido aceptado formalmente por los que participan en él, sus condiciones tienen fuerza legal y no pueden ser cambiadas, excepto por mutuo consentimiento. Bueno, el propósito del pacto de Dios con Abraham fue la venida del Mesías y la salvación de los hombres. Todas las otras promesas eran accesorias. Había grandes bendiciones para los israelitas si cooperaban con Dios, pero desafortunadamente no cumplieron con su parte del pacto. Por esa razón, perdieron el derecho a desempeñar su misión como los instrumentos del cielo para la salvación del mundo. Exactamente, Victoria. La promesa, pues, halló su primer cumplimiento parcial en Isaac, cuando Dios cumplió con Abraham su parte del pacto, al propiciar el nacimiento de Isaac, pero tendría un cumplimiento final y completo en Cristo. Veamos en el versículo 18 cómo Pablo habla de la ley relacionándola con Abraham. Dice así: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La herencia vino mediante la promesa y no mediante la ley. Era solo Abraham quien tenía la promesa de Dios. A sus descendientes literales se les concedió ser el pueblo escogido de Dios y la posesión de Canaán, únicamente si cumplían con la ley. Bueno, seguimos con la ley. El versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Este versículo y todo el razonamiento de Pablo, desde aquí hasta el versículo 25, a veces ha sido mal interpretado. En otras palabras, se ha entendido que todos los códigos o leyes divinamente revelados en el Antiguo Testamento terminaron en el Calvario. A ver si me aclaro, Francisco. Pensaba que los que habían fallecido antes de venir Jesús se salvaron por las obras de la ley y que a partir de la venida de Jesús se salvaron por la gracia de éste. Pues efectivamente, pero además decían que la gracia había que añadir también la ley. Dios siempre ha tenido un solo medio para salvar a los hombres desde los días de Adán, por medio de la fe en el sacrificio de nuestro Señor. Por este motivo hemos de pensar, hipotéticamente, que si Jesús, en sus últimos momentos de agonía, hubiese renunciado a ir a la cruz, no se hubiese salvado nadie, ni siquiera los que ofrecían sacrificios por sus pecados para limpiarse de ellos. Entonces, Francisco, ¿la ley no sirvió de nada? Pues si retrocedemos a la carta de Pablo a los romanos, en Romanos 3:31, tendremos la respuesta. Dice así Pablo: luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ya comprendo, Francisco. Quiere decir que toda la normativa ceremonial dada por Dios
a la salida de Egipto servía para comenzar a enseñar un numeroso grupo de israelitas a gobernarse de forma honesta y a la llegada de Canaán. Efectivamente, por esta razón el Señor quiso que construyesen un santuario para ir preparándoles la venida de Jesús. Victoria, si razonamos, ¿podemos comprender que con el sacrificio de un cordero una persona podría salvarse del pecado? Hombre, visto desde ese punto de vista, pienso que no es lógico, pero está claro que Dios tenía que enseñar a muchos miles de personas a convivir en armonía y prepararlos para una forma tan especial que pudiese usarlos para transmitir al mundo lo que Dios les tenía que enseñar. Entonces, siguiendo razonando, si la salvación tenía que venir por el cumplimiento de la ley, lo cual hubiese sido imposible, ¿para qué tuvo que bajar del cielo Jesús, hacerse hombre y morir por nosotros? ¿Acaso podemos comparar la muerte de un cordero con la muerte de Jesús? Me gusta lo que dice Pablo en el versículo 28. Dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pablo, aunque escribió esta epístola hace más de 2000 años, se anticipó en el tiempo. Comprendía que a la mujer había que valorarla más de lo que se estaba haciendo. Hemos de tener en cuenta que en la antigüedad las mujeres solían ser consideradas poco más o menos como objetos y por tanto muy inferiores a los hombres. Los filósofos paganos a veces debatían en cuanto a si una mujer tenía alma. Un padre o esposo tenía la autoridad sobre la mujer de su casa, hasta el extremo de que podía ordenar su ejecución. Pero no creas, Francisco, todavía en la actualidad hay países que parece se han anclado en el tiempo y siguen con las mismas costumbres machistas. Bien, pues para finalizar leo el último versículo que dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, la promesa de Dios a Abraham de justificar tanto a los judíos como a los gentiles por medio de la fe y sin las obras de la ley es un regalo del Señor, y así hemos de tomarlo y agradecérselo. Pues acabado de estudiar este capítulo 3, mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 968. Bendiciones y hasta mañana.